Perfecto. Saludos amigos de Mote Radio Podcast, bienvenidos a una nueva charla Mote Radio, este espacio en el que conversamos sobre diferentes temas vinculados a la comunicación, periodismo y en especial al podcast. Para esta jornada hacemos un contacto directamente hasta Colombia con Boris, quien es nuestro amigo de esta noche. Él produce los podcasts Estúpido Nerd y hoy el tema es: con Boris hablaremos acerca de cómo distribuir el podcast adecuadamente. Esto con las diferentes alternativas de plataformas para llegar de una mejor manera al público. Ya estamos conectados, así es que antes que nada, Boris, gracias por aceptar la charla Mote Radio acá hasta Cuenca, Ecuador, y te saludamos muy afectuosamente. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Qué bonito compartir un poquito del conocimiento con todos. Muchas gracias, de verdad. Perfecto. Bueno, antes de iniciar esta charla Mote Radio del día de hoy, tenemos un consejo importante. Recuerden ustedes, Braulio Álvarez, abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Lo ayudamos en cualquier trámite legal o administrativo. Nos puede encontrar en el edificio Work Center, tercer piso, oficina 310. También nos puede llamar al teléfono 281-71077. Braulio Álvarez, abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Y después de este consejo también, Boris y amigos, quiero hacerles una pequeña pausa y retornamos enseguida para ya desarrollar ya lo que es esta charla Mote Radio del día de hoy acerca de cómo distribuir adecuadamente un podcast. Ya volvemos enseguida. Y bueno, gracias por quedarse con nosotros en las charlas Mote Radio. Y bueno, les comentamos a ustedes como contexto que semanas atrás se desarrolló un evento llamado Podcastinación, que fue el festival de podcast más grande de América Latina, que durante 3 días abordó experiencias sobre diferentes temáticas vinculadas justamente al podcast. En una de esas jornadas, Boris fue quien fue uno de los capacitadores de un taller denominado Creación del Podcast, en donde, entre otros puntos, habló acerca del tema de dónde cargo mi podcast. En ese sentido, es aquí entonces, Boris, donde quiero partir este encuentro contigo hacia allá, hacia los vecinos del norte, preguntándote, primero, bueno, ¿qué alternativas tenemos para subir nuestras producciones? Quienes estamos ya iniciándonos en medio camino y también un poco más avanzados. Ok, bueno, hay múltiples formas de hacerlo. La forma más fácil es buscar un proveedor de hosting, un servicio que nos permita guardar el podcast en internet sin que nosotros tengamos que poner una infraestructura o tener un servidor propio. Y hay muchos servicios. Hay algunos como SoundCloud, que es quizá el más famoso, el más popular, que tiene un plan gratis que permite subir, creo que son 3 horas de contenido. Hay otras plataformas como Spreaker, que también permite subir, bueno, creo que permite 6 horas gratis. Pero si ya queremos algo más profesional o queremos tener bastante contenido en internet, pues tenemos que comenzar a pagar, y un servicio premium de podcasting pues es casi obligatorio. De todas maneras, los planes no son muy caros, hay algunos como desde $5 al mes que realmente no duelen. O se pueden usar servicios como Anchor, que es una plataforma completamente gratis, es de Spotify, y uno puede subir los podcasts ahí sin problema. Pero pues Anchor tiene como un problema de letra chiquita de términos y condiciones, porque ellos reclaman una parte de los derechos de autor del contenido que uno suba a su plataforma. Entonces, si uno quiere tener un control completo de lo que quiere tener en internet, tal vez no es la mejor opción y lo mejor es buscar un servicio pago. En la charla que tú expusiste el otro día, Boris, también hablaste acerca de Libsyn y también Spreaker. Uh-huh. Explícanos un poco estos, ¿qué particularidades tienen, por ejemplo? Bueno, creo que a la larga son casi iguales, todos prestan el mismo servicio, un servicio de hosting donde yo almaceno mis podcasts. La ventaja que tiene Spreaker es que permite, bueno, es un poco más económica
y permite tener múltiples podcasts en una sola cuenta. Entonces, en el caso de Estúpido Nerd, tenemos en Spreaker, tenemos 3 podcasts que son pues, Estúpido Nerd, Hoy el tema es, y uno de rol que se llama Las Crónicas de Tuluá, que bueno, está un poquito inactivo, pero pues también está almacenado ahí. Libsyn tiene la ventaja de ser un poco más práctico para la distribución en múltiples plataformas de forma simultánea, pero pues es otro de los servicios que hay. La verdad hay muchos, no son los únicos, pero por experiencia son los que conozco. SoundCloud, Anchor, Libsyn y Spreaker, pero de ahí en adelante hay, no sé, cientos. Perfecto. Según, en base a tu experiencia, ¿en dónde suena más tal vez los podcasts de nuestra lengua, de nuestra habla, de nuestro continente? ¿Hay alguno de esos también? O no sé si tal vez de pronto también Spotify, iTunes, que son también los buscadores mundiales. ¿Dónde sonamos más los latinos? Sí, ojo que hay que diferenciar el servicio de almacenamiento y el de reproducción. Spreaker y Libsyn nos permite subir el contenido, pero para escuchar los podcasts, ya para que el público los escuche, hay otros servicios que en muchos casos son gratuitos. En el caso de los que usted comenta, de los más escuchados, sin duda Spotify es el líder en Latinoamérica y por mucho Spotify es el más usado. En segundo lugar está Apple Podcast, que antes se llamaba iTunes, ahora es Apple Podcast. Y de ahí en adelante, pues hay otros servicios, está Google Podcast, está Deezer, iVoox. Hay múltiples, pero sin duda el más usado en Latinoamérica es Spotify. ¿Cuál crees tú que puede ser, digamos, el mejor canal entre dónde cargo y dónde reproduzco el podcast? ¿Cuál sería como que esa combinación ideal? La combinación ideal, pues creo que no hay un combo, no hay una combinación, porque el servicio de hosting lo elige el podcaster. Personalmente uso Spreaker y es el que me ha servido mejor, pero pues no hay como un estándar, no hay una obligación de que tiene que ser en este, sino pues uno elige según el precio, según las ventajas que ofrece, pero digamos que Spreaker es una muy buena opción. Y donde lo escuchen a uno, realmente uno no toma esa decisión, eso es de los usuarios, de los oyentes. Yo no puedo obligar a otros a decir, escúchenme únicamente en Spotify, no es justo. Los usuarios simplemente usan apps de podcast y pues por casualidad Spotify es la más usada, pero podría ser YouTube, podría ser iVoox, podría ser Radio Public. Hay centenares de estas apps, entonces no hay un combo específico, pero tal vez sí vale la pena que uno como podcaster encamine su esfuerzo a darle difusión a Spotify, pues porque es la más usada en Latinoamérica. Por ejemplo, de las 4 que recomendaste en el taller y también ahora en la charla Monterradio, entre SoundCloud, Anchor, Libsyn y Spreaker, por ejemplo, ¿cuál es la que lleva más fácilmente al camino de Spotify? Anchor, en ese caso, porque Anchor es de Spotify. Entonces, si yo subo mi podcast a esta plataforma, automáticamente quedo cargado en Spotify. Mientras que si yo cargo mi contenido en SoundCloud o en Spreaker o en Libsyn, tengo que decirle a Spotify como, hey, miren, aquí está mi podcast, se los presento, por favor, anéxenme en su listado. Entonces, requiere un paso adicional. Anchor lo hace lo hace sin tener uno que pensar, y pues esa es una enorme ventaja, sin duda. Perfecto. Yo recuerdo también acerca de el día de la charla que la diste, Boris, se habló acerca del tema de la difusión y tú diste también 7 tips de difusión. Tal vez si los podemos irlos desmenuzando uno a uno. El primero que lo hablabas ese día durante la charla de Podcastinación era usar redes sociales personales. Sí, pues a ver, uno tiene que jugar las cartas que tiene a la mano. Si, por ejemplo, uno es una persona famosa, una personalidad, un actor, un músico, pues le queda bastante fácil simplemente lanzar un tweet o una foto en Instagram diciendo, escuchen mi podcast y ya va a tener miles, cientos de miles, no sé, millones de escuchas. Pero pues nosotros que somos humanos normales, que no hacemos parte de ese selecto grupo de los famosos, pues tenemos que recurrir a nuestras redes personales y tratar de moverlas tanto como podamos. Si yo tengo mi cuenta en la que
no sé, subo memes o veo noticias, lo que sea, pues vale la pena decir, miren, tengo un podcast, escúchenlo, esta es la dirección. Hago tweets, hago un post en Facebook, hago una historia en Instagram, puedo hacer historias en WhatsApp también, porque pues todos mis contactos la van a ver. Puedo hacer, no sé, publicaciones en LinkedIn, si tengo una cuenta en TikTok, en todo lado donde uno tenga participación, vale la pena. No sé, en Tinder, quién sabe, si uno quiere llegar a ese tipo de público, pues venga, ponga el enlace ahí y claro, hacerse notar tanto como uno pueda usando las redes que uno tenga a la mano. Las redes, digamos que de mi podcast o las redes particulares o todo vale, como decías. Todo vale, sin duda, pero creo que uno tiene que arrancar con las personales, porque yo le puedo crear una cuenta en redes sociales. Vamos a poner un ejemplo puntual, Twitter de mi podcast, y pues esa cuenta tiene que comenzar a crecer de alguna forma. No es magia, no es que solo creo un Twitter y automáticamente van a llegar miles de seguidores a ver lo que yo publico. Tengo que moverla de alguna forma, y pues si yo ya tengo unas cuentas en redes sociales, así sean pocos los seguidores que tengo, si tengo 200, si tengo 100 amigos en Facebook, si tengo 50 seguidores en Instagram, pues es válido. Y pues lo que puedo hacer es decirles, mire, les presento mi podcast y este podcast tiene redes sociales. También síganlo en Twitter, en arroba, este es mi podcast, lo que sea, y comenzar a crear una comunidad. Pero toca desde las personales. Arrancar de las personales creo que es lo más importante. Perfecto. Un segundo tip que mencionabas era publicar en grupos y comunidades afines. ¿Por qué es importante esto? Claro, porque uno tiene que a donde está la gente que quiera consumir este tipo de contenido. Resulta que no existen los podcasts 100% generalistas. Yo no puedo darle gusto a todo el mundo con mi podcast. Habitualmente están enfocados a alguien. Por ejemplo, si yo quiero hacer un podcast hablando de deportes, hablando de la horripilante goleada que le metió Ecuador a Colombia, 6-1. pues ahí hay una fútbol que sí, el horror es, en fin. Fue un gran partido, felicitaciones. Pero Sí, claro, sí. hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que está interesada en esto, entonces tengo que ir a donde están ellos. En Facebook hay grupos que hablan de fútbol, hay gente fanática del fútbol en Telegram. Es posible que yo tenga un grupo de amigos en WhatsApp que hablan de esto, tengo compañeros de trabajo. A esa comunidad. Entonces, por eso es importante. Tengo que buscar comunidades en todo lado, en Facebook, en la vida real. Hace un tiempo conocí un podcast que hablaba de motos, de motocicletas, y pues el dueño del podcast iba a los lugares, a los talleres, y les dejaba stickers o les recomendaba, miren, tengo este podcast, escúchenlo. Aquí en Bogotá se organizan eventos de motociclistas, se reúnen 50, 80 motociclistas y se van de paseo, pues ir a donde están ellos, a donde se reúnen y decirles, miren, les presento mi podcast, escúchenlo. O sea, hay que llegar al público al que quiero llegar. O sea, y aquí las estrategias, al parecer, las estrategias de marketing, o sea, van desde las tradicionales, como ir a poner stickers, como las BTL que se conoce de las digitales. O sea, hay que meterle también, esto es como que meterle de todo y absolutamente sin pena. Claro, es que eso es uno de los objetivos del podcast y que lo hace tan interesante, es que rompe esa frontera entre un medio de comunicación y una persona. Habitualmente cuando nosotros escuchamos radio, vemos televisión, vemos a unas personas que están en un aparato y que no hay una comunicación con ellos, es solo información. Ellos me muestran cosas, me dicen cosas, pero yo no tengo cómo interactuar. En un podcast yo soy una persona de verdad, tengo que interactuar con mi comunidad, entonces tengo que ir a donde están ellos, tengo que decirles, mire, soy podcaster, les presento, aquí está lo que yo hago. Hace poco conocí, pues soy muy fanático de los juegos de mesa y dentro de esa comunidad se generó un podcast y se generó un canal de YouTube. Pues ok, mi primer público está aquí, son mis amigos con los que comparto las partidas de juegos de mesa. Entonces, miren, ustedes que son los que ya conocen esto, les presento mi podcast. Comencemos a generar comunidad desde el target, desde el público que realmente está interesado en el tema.
El tercero que se mencionaba ese día, meterse en conversaciones en redes sociales para evitar el spam. Ujú. ¿Esto cómo lo podemos ver? O no sé si se refiere a lo siguiente. El día de hoy, por ejemplo, mientras revisaba una cuenta de Twitter acerca de una noticia importante que se dio en Ecuador, alguien metió una publicidad de su negocio. ¿A algo así te refieres o cómo es el sentido de meterse en conversaciones en redes sociales? No tanto como simplemente esperar una noticia que tenga gran trascendencia. Por ejemplo, vamos a retomar el doloroso caso del 6-1. Los medios en Ecuador supongo que hablaban bastante de esto. No es como que yo espere Claro. que hagan un tweet y tenga miles de retweets y yo haga una respuesta como, miren, aquí les presento mi podcast sobre motos. Porque no está bien. Pero No, sí claro. debería es meterme, por ejemplo, en la conversación de personas que estén hablando del tema. Si hay una persona diciendo, Ecuador fue mucho mejor y este jugador fue la estrella y estoy feliz de la selección, ok, está hablando de ese es mi momento. Entonces, a través de Twitter, de Facebook, le digo, si le gusta mucho este tema, le tengo el análisis que hice sobre el partido en mi podcast, se lo presento, tome el enlace. Lo mismo, alguien está preguntando en redes sociales, no sé qué moto comprar, tengo algo de dinero, pero no sé cuál. Perfecto, me meto en la conversación y le digo, mire, yo hice un capítulo hablando de cómo elegir una moto según el presupuesto, tome, aquí tiene mi podcast, se lo presento. Es eso, tengo que buscar las conversaciones que se aproximen a lo que estoy vendiendo. En el caso de Estúpido Nerd, pues que hablamos de series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas, pues cuando la gente está hablando de los debates de Marvel contra DC, que qué película de los Avengers es mejor, lo que sea, ese es el momento perfecto de decirles, mire, ¿usted le gusta mucho esta película? Tome, este podcast hablamos de Perfecto. Endgame y no sé qué, le puede gustar. Entonces no es spam, no les estoy obligando a consumir algo que no me interesen y es posible que llegue de nuevo a la comunidad a la que quiero llegar. Aunque sean personas totalmente desconocidas las que estén hablando en esa gran red, eso no importa. Claro, de hecho es mucho más fácil. Hay un dicho en mercadeo, dicen que es más fácil que un cliente se convierta en amigo que un amigo en cliente. A veces pasa eso, a veces los amigos no lo escuchan a uno y pues están en todo su derecho porque ellos no quieren escuchar el podcast. Claro. Es más fácil, la verdad es mucho más fácil llegar a desconocidos en muchos casos. Entonces, vale, ya vendí, ya quemé mis cartuchos de mis redes personales, pues vamos ahora con el público de afuera. Perfecto. Bueno, aquí antes de continuar, Boris, con los siguientes tips para el tema de difusión de nuestro podcast, quiero hacer una pausa importante y es que recuerde toda la gente que Braulio Álvarez Abogado, para estar bien asesorado, que es importante y hace la diferencia. Lo ayudamos en cualquier trámite legal o administrativo. Nos puede encontrar en el edificio Work Center, tercer piso, oficina 310 y nos puede llamar al teléfono 281-71077. Recuerde, Braulio Álvarez Abogados es importante porque estar bien asesorado hace la diferencia. Y aquí, bueno, también, Boris, quiero pedirte también unos pocos segundos de paciencia porque vamos a hacer una pausa, que también hay gente que apoya a Monterradio Podcast, que también cree en este proyecto y los vamos a escuchar de inmediato. Ya volvemos. Perfecto, recuerden, amigos de Mote Radio, en esta charla Mote Radio estamos dialogando con Boris, quien es el productor de Estúpido Nerd, y hoy el tema es dos podcasts que ustedes lo pueden escuchar a través de las diferentes plataformas y sobre todo en especial de Spotify y también sus redes sociales y página web. Boris, estábamos hablando acerca de los tips de difusión, de los 7 tips de difusión. Ya hablamos de usar redes sociales personales, publicar en grupos y comunidades afines, meterse en conversaciones en redes sociales para evitar el spam. Y el cuarto punto es, quisiera que nos cuentes a qué te refieres con no fidelizar para adentro, no vender podcast a podcasters. Sí, eso es quizá una de las fallas que los podcasters novatos
caen con más facilidad, y es creer que van a encontrar oyentes dentro de otros podcasters. Hay muchas comunidades de podcasting en Facebook, hay varias. Hay una, pues bueno, aquí en Colombia yo estoy como en 3 comunidades. Hay una latinoamericana en la que también estoy inscrito. Hay un grupo en Telegram, hay un grupo en Instagram, en WhatsApp, qué pena. Y es muy común que la gente diga, miren, les presento mi nuevo podcast, este es mi podcast sobre motos. Pero pues los podcasters no somos ese público. Nosotros nos une el amor por el podcast, pero no necesariamente el amor por las motos. Entonces, no vamos a encontrar un oyente ahí. No deberíamos venderle a un productor la producción, porque no tiene ningún sentido. No quememos el tiempo en esta gente, pero sí es importante participar en estas comunidades, no para encontrar oyentes, pero sí para encontrar conocimiento. En estos grupos es común que se comparta, por ejemplo, tips. Encontré una página para, no sé, para aprender a editar en Audition con mejor calidad. O encontré que Perfecto. en Amazon hay promoción de micrófonos y que están a muy buen precio, son micrófonos que yo recomiendo. O también es muy común que la gente pregunte, que tengo, no sé, $30, ¿qué micrófono me recomiendan comprar? O qué audífonos son buenos, o cualquier cosa. Pregunta, ¿cuál es la mejor plataforma de streaming? Tengo una duda de copyright, tengo cualquiera de estas dudas. Las comunidades son formidables para ese tipo de conocimiento. Pero a estas personas decirles, vengan, escuchen mi podcast, sean mis primeros oyentes, la verdad no va a pasar. No vale la pena perder el tiempo tratando de vender un contenido a alguien que no quiere escucharlo. Y me imagino que esto también va vinculado al siguiente tip, apoyo de otros podcasts. Sí, claro, el apoyo de los otros podcasters es más a nivel de crítica que a nivel de oyente, porque creo que con esto yo cerraba la conversación que di en Podcastinación, y es que la única forma de aprender a hacer un podcast es haciendo un podcast. Entonces, si uno no arranca, si uno no inicia con el proyecto, pues nunca va a aprender. Pero claro, entre más uno graba, más edita, más publica, va adquiriendo más experiencia, va encontrando cosas. Y por eso vale la pena decirle a otros podcasters, escúcheme y critíqueme. Tenemos que ser muy abiertos a la crítica y tenemos que, no sé cómo es en Ecuador, pero en Colombia nosotros siempre nos enseñaron desde pequeños que uno no debería criticar, que si uno no tiene nada positivo para decir, mejor no decir nada. Y creo que es un grave error. Deberíamos escuchar esas críticas, son importantes. Es importante que alguien con experiencia me diga, está sonando mal, esto no está bien grabado, hay ruido, la edición no es la correcta, la música está sonando muy fuerte, el contenido no tiene coherencia, lo que sea. Entonces es importante que esta gente que ya tiene experiencia me escuche, me critique. Y pues también en muchos casos decirles, bueno, usted ya tiene experiencia, recomiéndeme, compártame a través de sus redes, o sea, creemos una pequeña comunidad y comencemos a darnos a conocer mutuamente. Es por eso la importancia de conectar con la gente que no necesariamente son oyentes. Esto de acá, el siguiente punto, creo que es bastante importante, pero también es bastante complejo, ¿no? Yo creo que para el podcast, que es un mundo, prácticamente un mundo aparte que está en constante crecimiento, a menos que y como decías tú en uno de los tips, en el primer tip, somos personas comunes y mortales, pero ¿cómo crear la comunidad? ¿Cómo creamos de esa comunidad de oyentes, de red oyentes para formarnos y para ir creciendo? Es bien difícil, sin duda, crear una comunidad alrededor del podcast es lo más difícil, pero es a la vez lo más gratificante y lo más útil. Depende del tipo de oyentes al que estoy llegando. La verdad, aquí no hay una receta mágica de decir la mejor forma de crear una comunidad es paso 1, esto, paso 2, esto. No, depende de muchas cosas. Por ejemplo, en Estúpido Nerd nosotros tenemos una ventaja enorme y es que estamos llegando a un público adolescente, un público joven que es fanático por las redes sociales y que es muy usuario de Discord, que es una plataforma de chat de gamers principalmente. Y pues nosotros descubrimos esta herramienta y se ha vuelto una forma de comunidad muy interesante. La gente ya se volvió amiga entre ellas, nos escucha, nos comparte, son como los oyentes fieles. Y pues vino de forma natural a nuestro tipo de contenido. Pero por ejemplo, Radio Ambulante, que es un podcast de Estados Unidos,
patrocinado por la NPR, la radio pública. Ellos Ujú. llegan a un público un poco mayor, ellos no van a llegar a un público gamer. Lo que hicieron para crear comunidades, se inventaron los clubes de escucha. Entonces hablaron con algunos fans que tenían en diferentes ciudades de Latinoamérica y les decían, vamos a lanzar un capítulo nuevo, por ejemplo, el sábado. Yo les envío el capítulo el miércoles para que lo escuchen ustedes en exclusiva, reúnanse en una casa, en un apartamento, con amigos, con otros oyentes y compartan, debatan. Y claro, se creó una comunidad muy parecida a un club de lectura en el que la gente iba a casas de amigos o pues de nuevos amigos de personas a hablar del tema. Y eso fue muy interesante. El podcast de la moto es un gran ejemplo porque este personaje fue a donde estaban los moteros y les dijo, les presento mi podcast. Y el tipo comenzó a involucrarse en la comunidad y ahora es uno de los canales oficiales, llamémoslo, de difusión de los eventos Mm. de él. Conocí el caso, bueno, no es un podcast, sino que es un canal de YouTube, pero va muy del estilo, en el que el tipo pues iba a diferentes restaurantes, probaba cosas y se creó una comunidad en la que él decía, en 15 días, en 2 semanas nos vamos a ver en este restaurante nuevo y vamos a compartir un rato, vamos a probar y hablamos. Y se comenzó a crear esa comunidad, pero es muy diferente y depende mucho del tipo de audiencia. No, de nuevo, no hay un algoritmo, no hay una fórmula mágica, es conocer a los oyentes. Es como la gran clave de todo este proceso, es conocer los oyentes, saber quiénes son, dónde están, qué les gusta, en qué idioma hablan y pues ir hacia donde están ellos. Si no hay más opciones, pagar. Este último tip, Sí. ¿a qué hace referencia? Tal vez al tema original de la charla de hoy, al tema de subir y distribuir. No necesariamente. No, cuando uno sube un podcast, ni modo, hay que pagar para la plataforma, pero aparte, Ajá. específicamente en la difusión, si uno ve que no está dando buenos resultados la difusión, si uno ve que de pronto no se está moviendo la comunidad, si uno ve que tal vez no estoy logrando lo que quiero, no hay de otra opción, pero es una opción válida, pagar pauta. De todas maneras es bastante económica. La pauta en Facebook, que es la misma pauta de Instagram, Claro. es muy económica. Con $20 uno hace maravillas. Con $20 puede conseguir 2.000 escuchas o más. Y como es un Ujú. público altamente segmentado, pues es muy fácil encontrar a la gente que yo quiero llegar. No es que, por ejemplo, si quiero promocionar mi podcast, tengo que decir, listo, que salga publicidad a toda la gente de Ecuador. No, porque es un público muy variopinto, es muy diverso y no es Ujú. efectivo. Pero si yo digo, yo quiero únicamente que le salga publicidad a los hombres y mujeres entre 20 y 25 años que vivan en Cuenca y que les guste el tema de los podcasts. Pues caramba, con esos $20 voy a hacer maravilla porque esa Claro. pauta le va a salir a los 5.000, 10.000 personas a las que les interesa, a los que están dentro de este grupo, y de esos 5.000 puedo convertir una cantidad de personas específica y ya tengo pues un público que, mejor dicho, ya Facebook y Google y Twitter me adelantaron el 90% de la tarea de encontrar la comunidad. Solo tengo que hacerme notar ante ellos. Lógicamente es la forma más fácil, pero pues vale, toca pagar, que tal vez no es lo óptimo, pero pues no habiendo más, es una opción. Y sobre todo es una opción válida que genera tráfico de todas formas y creo que no hay de qué Sí. avergonzarse tampoco de hacerlo, pues no. No, para nada, no hay que avergonzarse porque pues uno está tratando de compartir su opinión, uno está creando un pequeño medio de comunicación, como es un podcast. Es válido hacerlo notar ante el público, no tiene absolutamente ningún problema. Quizá la dificultad es que no es tan fácil de hacer, no es tan sencillo y pues tiene algunos prerequisitos. El simple hecho de tener que necesitar una tarjeta de crédito para pagar, ya eso puede excluir a algunas Ujú. personas. Sí. Pero de todas maneras, uno puede encontrar tutoriales en internet, en YouTube, diciendo cómo hacer una pauta pequeña y uno aprende. Y pues, ¿por qué no? De todas maneras es un conocimiento nuevo que se está aprendiendo y pues todo el conocimiento que uno adquiera es válido. Perfecto. Boris, pensando también en dos aspectos. En el primero, de que el podcast está creciendo y que en el podcast hay gente que se va sumando, gente nueva. Tal vez, ¿cuál recomendarías tú, por tu trabajo, por tu conocimiento, para que un podcaster novato,
uno en medio camino y uno más avanzado, publique sus primeras producciones. Al inicio de la charla hablamos de SoundCloud, de Anchor y de los demás. Si pudieras recomendar uno para cada nivel, ¿cuál sería, por ejemplo? Bien, yo creo que para un podcaster novato que apenas está probando, SoundCloud es la mejor opción. SoundCloud tiene un plan gratis en el que no tengo que pagar nada. Tiene la limitación de que solo puedo subir 3 horas de contenido, pero está perfecto para hacer las primeras pruebas. Subo mis primeros capítulos, los comparto, si veo que hay gente reaccionando, si tengo buenas críticas, pues ya puedo ir avanzando. Pero para hacer pruebas, para arrancar, es perfecto. Yo hoy el tema arranqué en SoundCloud. Hice un par de capítulos piloto, los subí ahí y los compartí con algunas personas. Y pues ellos fueron los que escucharon, me dijeron, esto está bien, está mal, cambie, corrija, quite. Y ya después pues migré a otra plataforma. Pero SoundCloud es perfecta para novatos. Además es muy fácil de usar. Para un usuario medio, creo que Anchor es la mejor opción porque es gratis y tiene pues muchas posibilidades. Es ilimitado. Es un poquito más complicado de usar, un poquitico más que SoundCloud. Pero pues ya tengo mi podcast directamente en Spotify. Ya puedo compartirlo directamente con el mundo en Spotify, que es bastante agradable verse uno en una plataforma como esta. O sea, estoy compartiendo espacio con los Beatles y con Madonna y al pie estoy yo. Pues, wow, me encanta. Sí, para la egoteca es buenísimo. Entonces Anchor es una muy buena plataforma. Pero nuevo, Anchor tiene términos y condiciones que pueden llegar a ser incómodos, pueden llegar a ser problemáticos. Porque en algún momento Anchor puede decir, no quiero más su contenido, lo voy a tumbar. Y se me dio la gana y ¿qué va a hacer? Lo puedo hacer. y pues eso no está nada bien. Por eso, si uno ya ve que ya pasó por una versión gratis de SoundCloud, si ya experimentó lo que es estar en una plataforma grande como Spotify gracias a Anchor, ya pasar a un nivel profesional, creo que Spreaker y Libsyn y las otras plataformas pagas, que son muchas, que no recuerdo muchas en este momento porque pues no soy usuario de ellas, pero por ejemplo Libsyn y Spreaker son perfectas para eso. Spreaker tiene una ventaja y es que también me permite poner publicidad en mi podcast. No se gana mucho dinero con eso, la verdad se gana muy poquito, pero pues es posible que no pague la misma cuenta de Spreaker con esa publicidad. Entonces el podcast se autosostiene y eso es fantástico, porque si tengo que pagar $5 al mes, pero logro esos $5 con publicidad, pues ok, ya es un gasto menos y el podcast ya está arrancando solo. Entonces sí, para un usuario avanzado, tal vez Spreaker y Libsyn son las mejores opciones. Perfecto. Boris, te pido un minuto nada más. Vamos a hacer una tercera y última pausa y para ir ya haciendo las conclusiones acerca de esta importante charla que esperamos se repita más adelante. Pero antes de aquello, recuerde, Braulio Álvarez Abogados es importante porque estar bien asesorado hace la diferencia. Lo ayudamos en cualquier trámite legal o administrativo. Nos puede encontrar en el edificio Work Center, tercer piso, oficina 310, pero también nos puede llamar al teléfono 281-71077. Braulio Álvarez Abogados es importante porque estar bien asesorado hace la diferencia. Perfecto. Recapitulando un poco con el tema de hoy, agradecemos mucho la conexión que hemos hecho hasta Colombia con Boris de los podcasts. Hoy el tema es Y Estúpido Nerd, que les invitamos a escucharlos, que son entretenidos y útiles, sobre todo para quienes, digamos, no estamos tan vinculados, por ejemplo, en el caso de Estúpido Nerd, al tema de los videojuegos, de los gamers. Es una guía útil para quienes no estamos vinculados en ese mundo. Yo quisiera, Boris, por favor, también hacer hincapié en algo que tal vez lo pasamos muchos al inicio, y es esto que tú dijiste en la charla de ese día al final. Y ya lo mencionaste minutos atrás, pero quisiera recalcar en aquello ahora mismo. La única forma de aprender a hacer un podcast es haciendo un podcast. Sí, creo que es que no hay otra forma, por más que uno vea tutoriales, por más que uno aprenda a nivel teórico, por más que uno asista a podcastinación, por más que todas estas cosas, uno se llena de conocimiento teórico, se llena de ideas, pero las ideas hay que lanzarlas al agua.
las ideas, si no las suelto, si no las saco de mi cabeza, pues no van a crecer nunca. Y es difícil dar ese primer paso, no solo para un podcast, qué pena, no solo para un podcast, sino también para un canal de YouTube, para un blog, para un canal de fotografía en Instagram, lo que sea, pues tengo que arrancar, tengo que iniciar en ceros. Si hay algo muy bello que nos han enseñado este tipo de medios llamémoslo medios de comunicación digitales, es que los anónimos podemos ser grandes. No tenemos que ser los bendecidos con una voz impresionante para ser locutores. Las mujeres no tienen que ser pues las modelos hermosas para poder ser también famosas. No, solo con talento y desde mi anonimato puedo hacer cosas fantásticas. Los youtubers más grandes del mundo arrancaron siendo nadie. Y creo que tenemos que aprender mucho de eso. Entonces con los podcasts es igual. Tenemos que arrancar en algún momento y si uno tiene la duda de yo quiero que mi producto sea perfecto desde el inicio, me voy a quedar ahí y no voy a lograr nada. Es cierto, yo he conocido varios amigos que he asesorado para hacer sus podcasts, pero no lo lanzan porque dicen, no, es que no me gusta escuchar mi voz, es que la edición no está muy bien, es que hay ruido, es que el micrófono, no tengo plata para ocupar un micrófono más caro y más fino, y se llenan de excusas y el podcast nunca ha salido, llevan 2 años planeándolo y no ha salido. Y creo que esto es un nivel de autocrítica, pero también de autoconocimiento que me gusta compartir, porque mi podcast individual, el de hoy el tema es, se demoró mucho en salir. Yo lo tenía listo desde hace 1 año y medio y ya quería hacer algo, pero apenas fue en este 2020, en medio de la pandemia, que me atreví a lanzarlo. Y me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque todo lo que he aprendido ha sido fantástico. Los primeros capítulos de mi podcast los he escuchado y digo, son un desastre, los odio, porque suenan mal, porque bueno, creo que eso nos pasa a todos cuando empezamos, cuando leemos nuestras notas, por ejemplo, en el periódico, las primeras notas sin duda son pésimamente redactadas, o sea, creo que si aprendo a cocinar, seguramente el primer arroz con huevo me saldrá horrible. Yo creo que eso es parte del aprendizaje, ¿no? Claro, así es. Y el ejemplo de la cocina me parece muy bello, porque uno no puede arrancar cocinando una comida Michelin de 4 estrellas y vendérsela. No, tengo que arrancar con lo básico. Voy a aprender primero a fritar un huevo y después ahí voy avanzando y al final ya puedo hacer pues una comida genial. El podcast es igual, tengo que arrancar en algún momento. Y claro, uno lo ve hacia atrás y dice, no es perfecto, mi voz no es la que yo quería, la edición no es la adecuada, hay problemas, pero los encontré, me escuché a mí mismo y estoy aprendiendo cada vez más. Yo antes de arrancar mi podcast, yo no editaba y tampoco distribuía mi podcast, simplemente participaba en Estúpido Nerd con la voz y no más. Pero ahora sí me tocó planear todo desde el guión, la investigación, me toca hacer la locución, luego tengo que editarlo, cargarlo, estar pendiente de las estadísticas, de las redes sociales, tengo que estar pendiente de todo, es bastante trabajo, pero he aprendido muchísimo. Y claro, ahora escucho mis últimos capítulos, los más recientes, y digo, wow, qué diferencia, mi voz es diferente, me siento mucho más seguro. Al principio una grabación, mis capítulos son muy cortos, son de 10 minutos más o menos, o menos, y me demoraba 40 minutos grabando y regrabando y errores y error tras error tras error. Y ahora pues mis capítulos de 10 minutos me demoro 12, 13 minutos grabándolos. Son mucho más rápidos porque ya tengo la experiencia, ya aprendí, ya no tengo que hacer tantas pruebas al inicio porque ya sé cómo configuro mi micrófono, ya sé cómo configuro el software, ya tengo todo listo. Y luego la edición también es bastante rápida, ya me aprendí los atajos de teclado para el software, y es mucho más eficiente, más rápido y va mejorando. Y el público también lo nota, el público dice, ok, estos capítulos son mucho más interesantes, suenan mejor, están mejor producidos y eso es lo importante. Si uno tiene la duda, si uno tiene el interés, pues vamos, adelante. Y no solo con el podcast, con lo que sea. Con lo que sea vale la pena. Y creo que el ejemplo de la cocina me pareció bellísimo, porque yo amo cocinar. Y también al principio la comida que yo hacía era un desastre, horrible. Y he mejorado, he mejorado. Sí, era una pesadilla. Venir a comer a mi casa era una tortura para mis amigos. Pero ahora ellos me dicen como, ¿por qué no me invita? Ya que está un poquito más laxa la pandemia,
invíteme que quiero comer sus hamburguesas que son deliciosas. Ok, las aprendí Perfecto. haciéndolo a prueba y error y quemando carne y comiendo carne cruda y salada y sin sal y todo y ahí vamos. Qué bello ejemplo, Perfecto. no lo había pensado, pero sí, creo que hacer un podcast muy parecido a aprender a cocinar, sin duda. Bueno, sin duda, Boris, los que estamos metidos en esto del podcast, lo hacemos por ese gusto, esa pasión que tenemos al sonido y, en fin, a lo que es la producción y contar historias de diferentes maneras, de diferentes géneros. Pero, por ejemplo, ¿cómo crees tú que sería importante? Ya produzco mi podcast, lo distribuyo por diferentes redes, pago ni sé cuántos dólares a las redes sociales para distribuirlo, pero no me convencen las métricas. ¿Cómo no decepcionarme y seguir al pie de la batalla? Siento que esto depende del objetivo que uno tenga con el podcast. Si yo quiero hacer un podcast 100% corporativo, es decir, si me quiero volver una empresa, si quiero dejar de ser simplemente un podcaster y quiero convertir esto en mi oficio y quiero ganar dinero, pues siento que el talento no debería estar enfocado en cómo mejoro mi contenido, sino en cómo vendo más. Y las Perfecto. métricas que debería fijarme es cuánta plata está ingresando a mi cuenta gracias a la pauta. Pero si yo quiero hacer esto, por ejemplo, a nivel académico, lo hago únicamente porque quiero aprender a hacer esto, pues tal vez mis métricas son la opinión de la gente diciendo suena bien o suena mal. Si yo Ujú. quiero hacer esto como un hobby por algo que me sale del corazón, pues tal vez mi métrica es la audiencia que estoy generando, la gente que estoy convenciendo de que se vaya por mi camino, eh, etcétera, etcétera. Entonces siento que las métricas son subjetivas. En el caso de mi podcast de hoy, el tema es, mi métrica era aprender. Y es una métrica muy subjetiva que no tengo cómo medir, pero pues que ya cada vez estoy Ajá. aprendiendo más y ahora me siento orgulloso porque lo que he aprendido lo estoy compartiendo y caramba, para mí esto es un logro enorme que es que me están llamando de una emisora de Ecuador, no tenía ni idea de que pudiera llegar hasta allá, o sea, estoy haciendo algo bien y ya encontré aquí que hay un punto bueno en lo que estoy haciendo. Vale, entonces ahora tengo que seguir evolucionando con otras métricas, tengo que seguir mejorando la producción, tengo que crear un contenido más elaborado, lo que sea. Si mi objetivo es que me escuchen mucho, vale, entonces tengo que comenzar a pensar en cómo hago para subir las métricas de escuchas y pues para eso tengo que meterme más a las redes sociales, de pronto tengo que pagar más en pauta, o si de Ujú. pronto mi métrica que veo es que yo no quiero llegar a un público al que estoy llegando. En Estúpido Nerd nos pasa que estamos llegando a un público principalmente masculino, entre 15 y 25 años. Pero no, resulta que yo quiero llegar a un público mayor porque quiero vender pauta. Ok, entonces hagamos Claro. contenido más para adultos y fijémonos en esa métrica de quién me escucha. Entonces es muy subjetivo, depende completamente de lo que yo quiero hacer con mi podcast. Pero incluso si yo quiero que mi podcast sea mi hobby, sea la forma que me distraigo del mundo, ni siquiera me fijo en las métricas, porque hago las cosas de corazón y ya. Eso creo que nos pasa mucho a los que tenemos hobbies, no solo el podcast, sino cualquier cosa. Si yo soy fanático del cine, no veo cine por tratar de llenar la lista de las 1000 películas antes de morir. No, es porque a mí me Ah, gusta ir, me gusta disfrutar, me gusta desconectarme, me gusta el cine y no tengo que medirlo, lo hago de corazón. Creo que con el podcast es igual. Si yo hago las cosas como un hobby porque me nace, porque siento que mi voz merece ser escuchada y porque me desconecta de mi trabajo diario, pues las métricas pasan a un segundo plano, sin duda. perfecto, muchísimas gracias, Boris. Te quiero agradecer por estos minutos aquí en Moterradio Podcast, en las charlas Moterradio. Ha sido bastante importante y bueno, quiero, aparte de eso, comprometerte para una segunda o tercera charla en alguna ocasión, porque hay mucha tela que cortar acerca de este tema, Boris. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, a mí me alegra mucho que desde afuera de mi país me estén escuchando. No más me alegra que me escuchen fuera de mi casa, imagínense ahora fuera de mi país, es fantástico. Y sin duda estoy dispuesto, cuando ustedes me digan, aquí estaré dispuesto a compartir lo poquito que sé. Perfecto. Simplemente, Boris, tal vez alguna recomendación final, algún consejo final para la gente acerca de lo que hemos hablado. Tus palabras finales, por favor, al cierre de esta charla Monterradio. Bien, sí, que hagan, que si tienen la duda, hagan su podcast y no necesitan dinero.
no necesitan tener equipos costosos, ni micrófonos finos, ni los audífonos más importantes. No, arrancar con el celular y el micrófono del celular, arrancar haciendo entrevistas por WhatsApp es válido. Se puede arrancar haciendo grabaciones con el micrófono de karaoke que uno puede tener por ahí archivado en la casa, en el último rincón llenándose de mugre. Pues es el momento de limpiarlo y usarlo. Y buscar en internet tutoriales, guías. Hay centenares para cómo grabar, cómo editar, cómo publicar. En Podcastinación lo hicimos, creo que los videos van a estar disponibles al público en unos días. Y hacer muchas pruebas, retarse a uno mismo y descubrir que uno tiene la posibilidad de hacer cosas fantásticas y ver que esto es una creación intelectual nueva que arranca de ceros y que es 100% de uno, es muy bello, es muy bonito. Entonces, arrancar con lo que uno tenga a mano y hacer muchas pruebas. Tal vez conectar el micrófono, hablar un poco más lejos, más cerca, más duro. Probar el manos libres de un teléfono viejo, probar el teléfono viejo que de pronto graba mejor, probar diferentes software de edición, varias plataformas. Entonces voy a probar con SoundCloud, con Anchor, con la que sea. Entonces hacer muchas pruebas, porque aquí no hay límites, nadie me está diciendo que deje de hacerlo. Entonces adelante, y que con seguridad uno descubre muchas cosas, aprende mucho y se siente muy feliz. Perfecto, muchísimas gracias, Boris, y me quedo con esas últimas palabras de que aquí, es decir, en el podcast, no hay límites. Quiero despedir de esta manera nuestra charla Mote Radio del día de hoy. Recuerden a ustedes también el tema importante, Braulio Álvarez Abogados, es importante porque estar bien asesorado hace la diferencia. Lo ayudamos en cualquier trámite legal o administrativo. También recuerde que nos puede encontrar en el edificio Work Center, tercer piso, oficina 310. También llamar al teléfono 281-71077, Braulio Álvarez Abogados. Es importante porque estar bien asesorado hace la diferencia. Y finalmente recomendarles a ustedes de que este podcast con Boris y también los demás que hemos hecho, ustedes lo pueden encontrar y escuchar en nuestra página web www.moteradio.com, y también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y también ahora en TikTok. Así es que búsquennos como Mote Radio Podcast. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, según donde ustedes nos escuchen. Hasta una próxima oportunidad.